Sefer, de libros y autores. Julio Guerrero, editor de Siruela, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julio, hoy vamos a hablar de un libro fundacional para la novela judía en Estados Unidos. Ni más ni menos. Parece mentira que todavía queden cosas sin traducir en nuestro idioma, y más de una tradición literaria como la estadounidense, que tan explotada está. Sin embargo, esta verdadera obra maestra, publicada en 1930, hasta ahora no se había traducido. Y eso es lo que principalmente os ha movido a traer al castellano esta obra, ¿y qué más motivos? Principalmente porque la tradición de narradores judíos en Estados Unidos ha sido enormemente fructífera y de hecho sigue en plena vigencia. Hace pocas semanas ha fallecido Philip Roth, una de las grandes voces de esta tradición, y figuras como esta no se entenderían si Reznikov, por ejemplo, no hubiera puesto esa primera semilla que hizo posible toda esa larga tradición, que incluso ha tenido representantes tan brillantes como Saul Bellow o Bernard Malamud. Pero quizá el autor de Por las aguas de Manhattan no es prácticamente un desconocido en nuestro país, Julio. Efectivamente, en Estados Unidos se conoce sobre todo su obra poética, no tanto en sus inicios, sino un poco más adelante. Concibió un verdadero monumento del poema en prosa que se llamaba Holocausto, que era un poema en prosa de la extensión de una novela, de muchísimas páginas, en las que detallaba casi en la manera de una crónica de sucesos, pues todo el inventario de barbaridades que habían ocurrido en Europa durante la Shoah. Pero es cierto que en el campo de la prosa, que es lo que nos interesa, esta novela siempre ha quedado un poco opacada por esa gran obra poética. Inevitablemente su condición de poeta queda reflejada en las páginas de esta novela. Efectivamente, la novela, que está dividida en dos partes, cada una a su manera son deudoras de esa voz más lírica. La primera un poco más heredada directamente de la cadencia del yiddish, una manera de contar más cercana a la oralidad, y esa segunda parte, de la que igual hablaremos después, pues sí, ya más cercana a la poesía que se está ya haciendo propiamente en Estados Unidos. Uh-huh. Y es curioso también que elija como personaje a una mujer, algo que no parece habitual, al menos en esa época en la que se publicó este libro. Eso es, coge la madre del protagonista, que es de hecho la protagonista de la primera mitad de la novela. Es un personaje femenino que en todas estas grandes novelas de los narradores que seguirían no hay demasiados personajes femeninos. Siempre la figura del antihéroe tan explotada por los narradores judíos en Estados Unidos es siempre un varón. Sin embargo, aquí es una mujer fuerte, una mujer empeñada en sacar adelante su matrimonio primero, a sus hijos después, de buscar un futuro mejor cuando no lo encuentren en su propia tierra en Rusia, pues cruzar el océano y empezar de nuevo en Estados Unidos. Esto nos habla de esa emigración judía, pero que también es equiparable con las otras muchas emigraciones que experimentó Estados Unidos en esa época. Quizá por eso el libro, aparte por su condición de novela primigenia dentro de lo judío en la narrativa norteamericana, es también recibido por la crítica estadounidense. Ahora, con distancia, sí. Ahora evidentemente se ve la riqueza de esa voz un poco híbrida, en la que todavía permanece la gran tradición europea, y al mismo tiempo ha ido incorporando esos elementos de la nueva narrativa norteamericana en el momento. Y es cierto que la migración judía es una de las tantas
fuerzas que configuraron el Estados Unidos de principios de siglo, y específicamente Nueva York, que era ese cáliz en el que iba aglutinando emigrantes masivamente de todas partes del mundo, y que le han dado ese carácter tan cosmopolita que tiene hoy en día. Pero al principio es cierto que cuando Reznikov llega a Nueva York, todavía esa fusión, ese melting pot todavía no ha llegado a cristalizar, y al final están muy separados los italianos de los judíos, de los irlandeses, todos en ese mismo sitio, pero con unos territorios todavía bien delimitados, con unos oficios bien delimitados todavía, heredados en muchas ocasiones de los que desempeñaban en Europa, pero bueno, es el germen. Esto queda muy bien reflejado en la primera parte de la novela a la que te referías antes, la parte protagonizada por Sarayeta. El lenguaje de estas dos partes también es muy diferente, Julio. Eso es, en la primera parte es lo que hablamos, incluso a veces tenemos la sensación de que estuviera traduciendo directamente, que Reznikov estuviera traduciendo directamente del yiddish. Es esa cadencia de la oralidad más cercana casi al cuento, un poco más atropellada, casi sin transición. Unos acontecimientos siguen a los otros, en esa lucha de la madre por sacar adelante a su familia, en buscarse el pan, de un oficio a otro, el padre, y al mismo tiempo, o sea, con esa presión que ejercía el zarismo sobre los judíos en Rusia. Ellos están obligados a desempeñar oficios tradicionales, que tradicionalmente se les había un poco confinado, bien en fábricas, bien tejiendo, bien haciendo muchas de esas cosas que les habían limitado bastante el campo, y un poco improvisando cada día, sacando las castañas del fuego, porque no les quedaba otra. Una vida realmente dura, muy esforzada, les obligaba también a una movilidad dentro del propio territorio ruso, porque por la falta de recursos. Entonces es normal que después de tanto bregar buscaran, en cuanto fue posible, ampliar los horizontes en busca de una vida un poco más desahogada en Estados Unidos. Algo que consigue Ezequiel. Y aquí el lenguaje del autor quizá es más personal, ¿no? Parece que tiene más sentimiento, ¿no? Está menos alejado, ¿no? Eso es, parece que cuando ya se han de alguna manera casi librado de esas penurias, de esa cosa tan inmediata de ganar el pan, la madre, que ha sido la que es el verdadero motor de todo esto, y de que busquen, que empiecen de nuevo en Estados Unidos, pasa a un segundo plano en la segunda mitad de la novela, y es el hijo que ya se siente o quiere sentirse parte de un mundo nuevo, de una ciudad que empieza, de una lengua que va a empezar también a ser la suya, y aunque todavía tiene un pie en cada mundo, sí que se puede permitir ya una introspección, como dices, y eso se refleja también en el propio lenguaje, aunque es cierto que sus referentes son, por un lado, tanto los clásicos ya en lengua inglesa, como todavía todas sus lecturas en yiddish. Uh-huh. Reznikov es quizá, o Ezequiel es un poco el alter ego de Reznikov en su amor por Nueva York. Sí, totalmente. Esa figura deslumbrada por la gran urbe, por eso es esa ciudad enorme que no termina nunca, y en la que siempre hay nuevos recovecos, nuevos vericuetos, que parece configurarse cada día, en el que es posible cada día empezar de nuevo, en las que las calles, por más que se conozcan, siguen siendo un deslumbramiento, siguen siendo un laberinto en el que hay cosas nuevas cada día, hay nuevos encuentros, hay nuevas posibilidades, y es donde él monta un negocio, quiere empezar con algo, con lo que él más siente, lo que realmente le mueve a él, que es la literatura. Entonces empieza montar una pequeña librería que puede abrir las puertas a conciliar esas dos pasiones. Y aquí empieza la historia de amor que no les revelamos, pero que también es importante en Las aguas de Manhattan. No sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos, Julio. Poco más, creo que lo
hemos dejado así interesante para que el lector pueda acercarse a una novela que se lee del tirón, que no llega apenas, tiene unas 200 páginas, realmente fluida, realmente entretenida y con dos visiones del mundo completamente distintas a priori, pero que cuando se termina la novela pues terminan fundiéndose en una sola manera de mirar, que creo que es realmente interesante. Muy bien, pues te agradecemos este análisis que has hecho del libro de Charles Resnikov y te convocamos a una próxima entrevista porque Siruela siempre nos regala títulos interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.